respondió Jackson. Mientras tanto, en la estación de monitoreo orbital sobre la Tierra, el doctor Carl Stewart notó algo extraño. Los patrones globales de ondas cerebrales estaban cambiando. En sus instrumentos aparecían cambios sutiles en la conciencia colectiva humana. Era como si algo que había estado dormido durante mucho tiempo estuviera despertando. Carl recuperó los datos históricos y los comparó con las lecturas actuales. Los patrones coincidían con los registros de conflictos antiguos, cuando los instintos guerreros estaban plenamente activos. Pero eso era imposible. Los humanos modernos eran pacíficos. Lo habían sido durante milenios. Ordenó a los ordenadores que realizaran un análisis completo de los patrones neuronales globales. Análisis completado, respondió la inteligencia artificial. Los patrones actuales muestran un 73% de similitud con los estados de activación militar de la era prepacífica. Tiempo estimado para la activación completa, 72 horas. Carl se quedó mirando los resultados. Fuera lo que estaba pasando rápido. En la base lunar, el comandante Alex Turner se dirigió a los primeros voluntarios de la nueva fuerza militar de la humanidad. Habían respondido a la llamada en cuestión de horas tras el anuncio, dejando atrás sus cómodas vidas para convertirse en soldados en una guerra que la mayoría de la gente aún espera evitar. No les voy a mentir. Habían respondido a la llamada pocas horas después del anuncio, dejando atrás sus cómodas vidas para convertirse en soldados en una guerra que la mayoría de la gente aún esperaba evitar. No les voy a mentir, dijo Turner mirando a los hombres y mujeres reunidos. Ninguno de nosotros ha luchado nunca en una guerra real. Nuestros manuales de entrenamiento tienen 3000 años. Nuestras armas son improvisadas a partir de equipos de minería. Según toda lógica, deberíamos estar indefensos ante un enemigo con 3 siglos de experiencia en combate. Hizo una pausa para estudiar sus rostros. No parecían preocupados. Más bien parecían ansiosos. Pero la lógica nunca ha sido el punto fuerte de la humanidad. Continuó Turner. Somos la especie que salió de las cuevas y decidió conquistar las estrellas. Somos los que ante probabilidades imposibles dijimos, aceptamos el reto. Los zafirianos están a punto de aprender lo que eso significa. La multitud vitoreó y Turner sintió algo removerse en su pecho. Era una vieja sensación transmitida a través de la memoria genética de sus antepasados, que habían luchado con lanzas y piedras. La emoción de la caza, la alegría del desafío, la pura emoción de ponerse a prueba contra un enemigo digno. El capitán Kelly Brooks estaba de pie en el puente de la nave anteriormente conocida como Peaceful Journey. La nave minera estaba siendo convertida en el primer buque de guerra de la humanidad en 3 milenios. Los ingenieros se agolpaban en todas las superficies, instalando armas, blindajes y sistemas tácticos. ¿Cuánto falta para que el cañón de partículas esté operativo? En 3 milenios. Los ingenieros pululaban por todas partes instalando armas, blindajes y sistemas tácticos. ¿Cuánto falta para que el cañón de partículas esté operativo?, preguntó Kelly a su ingeniero jefe. 6 horas, capitán. Quizá menos si los chicos de ingeniería siguen trabajando así. Kelly asintió. La velocidad de la conversión era notable. Los ingenieros parecían saber instintivamente cómo convertir herramientas pacíficas en armas de guerra. Era como si se hubieran estado preparando para este momento toda su vida. «Capitán», gritó su oficial táctico, «estamos recibiendo una transmisión del espacio Safiran. ¿Quieren saber por qué estamos militarizando nuestras naves?» Kelly sonrió. No era una expresión pacífica. «Envíeles un mensaje», dijo. «Dígales que estamos redecorando». En la Tierra, el general Pete Davis observaba los primeros ejercicios de entrenamiento de combate. Reclutas novatos que nunca habían empuñado un arma se movían con una eficacia aterradora en escenarios tácticos. Absorbían en cuestión de días lecciones que deberían llevar meses a aprender. Desarrollaban instintos que la academia militar tardaba años en enseñar.
La doctora Maya Foster, la psicóloga militar asignada para estudiar el fenómeno, se acercó a Davis con su informe preliminar. «General, creo que tiene que ver esto», dijo mientras le entregaba una tableta. «Los perfiles psicológicos de nuestros nuevos soldados no se parecen a nada de lo que hay en la literatura. No están aprendiendo a luchar, están recordando cómo luchar». Davis leyó el informe y su expresión se volvió más seria con cada página. «¿Está diciendo que este conocimiento ya estaba en ellos?», preguntó. «Estoy diciendo que está en todos nosotros», respondió Maya. «Los seres humanos pasamos 200.000 años como depredadores persistentes. Cazamos mamuts en todos los continentes. Luchamos guerras con hachas de piedra y espadas de bronce. Conquistamos todo un planeta antes de ver las estrellas. Eso no desaparecen porque decidimos ser pacíficos». Davis miró hacia el campo de entrenamiento, donde los soldados practicaban maniobras que sus bisabuelos nunca habían visto. «Entonces, lo que me estás diciendo es que hemos estado reprimiendo nuestros instintos naturales durante 3.000 años, y ahora no somos Maya». «Confirmó, no lo somos. Maya confirmado». Esa noche, el almirante Jackson transmitió un mensaje a todos los asentamientos humanos de la galaxia. Sus palabras llegaron a colonias mineras, estaciones de investigación y mundos agrícolas pacíficos esparcidos por 1.000 sistemas estelares. «Compañeros humanos», comenzó, «durante 3.000 años hemos elegido la paz. Elegimos construir en lugar de destruir, crear en lugar de conquistar. Tomamos esta decisión porque podíamos, porque éramos lo suficientemente fuertes para ser amables, lo suficientemente poderosos para ser bondadosos». Hizo una pausa para que las palabras calaran. «Hoy, nos han arrebatado esa elección. Un enemigo amenaza todo lo que hemos construido. Creen que nuestra paz nos hace débiles. Creen que nuestra bondad nos hace blandos. Creen que 3.000 años de civilización nos han hecho olvidar lo que realmente somos». La expresión de Jackson se endureció. «Están a punto de aprender la diferencia entre elegir la paz y ser incapaces de la guerra. Olvidado cómo luchar. Simplemente elegimos no hacerlo. Ahora esa elección ha sido tomada por nosotros». La transmisión terminó, pero sus efectos se sintieron en todo el espacio humano. En mundos lejanos, los granjeros dejaron sus arados y tomaron las armas. En laboratorios orbitales, los científicos comenzaron a calcular trayectorias de misiles en lugar de órbitas estelares. En pacíficos jardines, los niños jugaban a la guerra con una seriedad que habría aterrorizado a sus padres solo unos días antes. El gigante dormido estaba despertando, y cuando abrió los ojos, sonreía. La capitana Emma Lewis observaba la flota safiriana a través de las ventanas del puente. 12 enormes buques de guerra flotaban en el espacio alrededor del planeta Kepler 442, despojándolo de sus recursos mientras los pacíficos colonos alaranos se escondían en refugios subterráneos, flota sapiriana a través de las ventanas de su puente. 12 enormes buques de guerra flotaban en el espacio alrededor del planeta Kepler 442, saqueando sus recursos, mientras los pacíficos colonos alaranos se escondían en refugios subterráneos. «El enemigo lleva semanas haciendo esto, engordando y volviéndose perezoso con victorias fáciles». «Capitán, nos están llamando», informó su oficial de comunicaciones. «El comandante sapiriano quiere saber qué hacemos aquí». Emma sonrió. Su nave, la Defiance, era la primera nave de guerra de la humanidad en entrar en combate en 3.000 años. Solo 2 meses antes era un carguero. Ahora estaba repleta de armas que no deberían existir y transportaba soldados que no deberían saber luchar. «Diles que estamos aquí para discutir su partida», dijo Emma. El comandante de la flota seeriana apareció en la pantalla principal. El líder guerrero Caxtol se parecía a la mayoría de su especie, alto, de piel gris, con 4 brazos y fríos ojos negros. Había conquistado 15 mundos y nunca había perdido una batalla. «Sois una sola nave»,
dijo Caxtol con diversión. Somos 12. Marchaos ahora o añadiremos vuestros restos a nuestra colección de trofeos. Contraoferta, respondió Emma. Marchaos ahora o añadiremos vuestros restos a nuestros ejercicios de entrenamiento. Caxtol se rió con un sonido áspero, como de metal chirriando. Los humanos, los jardineros mascota de la galaxia quieren jugar a los soldados. Esto va a ser divertido. La transmisión terminó y Emma se volvió hacia su oficial táctico, el teniente Chen. ¿Están listas todas las armas? Sí, capitán. Cañones de partículas cargados, tubos de misiles cargados, sistemas de defensa puntuales en línea. Bien. Recuerden que queremos inutilizar su nave insignia. Por último, quiero que Craigile observe lo que le sucede a su flota antes de 1800. Que llegue su turno. La batalla comenzó cuando los zafiranos abrieron fuego esperando vaporizar la única nave humana con su primera descarga. La Defiance desapareció activando un sistema de sigilo que los zafiranos nunca habían visto. En un momento la nave humana estaba allí, y al siguiente había desaparecido de todos los sensores. ¿Dónde han ido?, exigió Crexal desde su puente. La respuesta llegó en forma de explosiones en toda su flota. El Defiance apareció detrás de la retaguardia, disparó una devastadora descarga y volvió a desaparecer antes de que el fuego enemigo pudiera alcanzarlo. 3 naves sapirianas quedaron inutilizadas en los primeros 30 segundos. Todas las naves desplieguen formación, ordenó Crexel. Encuentren esa nave. Pero los humanos estaban librando una guerra que los sapiranos nunca habían visto. Mientras otras especies luchaban con honor y tradición, los humanos habían pasado 200.000. Jake Morrison estaba sentado en el gran salón del Consejo Galáctico, observando los rostros alienígenas retorcidos por el miedo. Habían pasado 3.000 años desde la última guerra en la galaxia. Ahora había vuelto y nadie recordaba cómo luchar. El Imperio Safiran había comenzado 6 meses atrás. Arrasaron el borde exterior como una plaga, conquistando mundo tras mundo. Los altarianos, con sus hermosas ciudades de cristal, se habían rendido sin disparar un solo tiro. Los centurianos, que habían pasado siglos debatiendo el color de su té de la noche, no se ponían de acuerdo en los planes básicos de defensa. Incluso los Drahari, que parecían dragones y hablaban con dureza, se escondían detrás de las murallas de su fortaleza. Morrison los observaba discutir y entrar en pánico. Como embajador de la Tierra, se suponía que debía ofrecer soluciones diplomáticas. Pero la diplomacia Soloni en los planes básicos de defensa. Incluso los Drahari, que parecían dragones y hablaban con dureza, se escondían tras las murallas de sus fortalezas. Morrison los observaba discutir y entrar en pánico. Como embajador de la Tierra se suponía que debía ofrecer soluciones diplomáticas, pero la diplomacia solo funcionaba cuando ambas partes querían la paz. Los zafiranos lo querían todo. La capitana Lisa Carter estaba detrás de Morrison, con la mano apoyada en su arma. Había entrenado durante 20 años en el Cuerpo de Paz de la Tierra, aprendiendo a resolver problemas sin violencia. Pero también había estudiado los viejos archivos, los que estaban guardados bajo llave en las bóvedas más profundas de la Tierra. Sabía cómo eran los humanos en el pasado. Los sapirianos han conquistado 40 mundos, dijo el embajador de los altarianos. Su piel azul se había vuelto pálida por la preocupación. No negocian, no regatean, simplemente toman. Quizás podríamos ofrecerles un tributo, sugirió el consejero Zephron de Shintawi Prime. Seguro que quieren algo que podamos darles, pacíficamente. Morrison casi se rió. Esta especie había vivido en paz durante tanto tiempo que había olvidado cómo eran los depredadores. Los zafiranos interesados en tributos estaban interesados en la conquista pura y simple. ¿Y la flota Drahari?, preguntó otra voz. Tenéis el ejército más grande de la galaxia. El jefe de guerra Grath, de los Drahari, habló con una voz que retumbaba como un trueno lejano.
Nuestras naves son para exhibirlas, nuestras armas son para ceremonias. No hemos librado una guerra real en 2000 años. Nuestros soldados saben formar filas de desfile, no tácticas de batalla. La sala se quedó en silencio. La fuerza militar más poderosa de la galaxia acababa de admitir que era inútil. Más poderosa de la galaxia acababa de admitir que era inútil. Morrison sintió que Carter se movía detrás de él. Podía sentir su creciente frustración. Ella había leído los mismos informes clasificados que él. La historia militar de la Tierra hacía que todas las demás especies parecieran niños jugando con soldaditos de juguete. ¿Y la evacuación?, sugirió alguien. Podríamos trasladar a nuestra población a los sistemas interiores y renunciar a la mitad de la galaxia, preguntó Morrison en voz baja. Dejemos que los zafirianos se queden con todo lo que hay más allá de los mundos centrales. Es mejor que la guerra, respondió. La guerra es caos. La guerra es destrucción. Hemos superado esas soluciones primitivas. Morrison se levantó lentamente. La sala se quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia el representante humano. La Tierra era el miembro más nuevo del Consejo Galáctico, aceptada solo 800 años atrás, tras demostrar que había renunciado a su pasado violento. La mayoría de las especies aún veían a los humanos como antiguos bárbaros que habían aprendido a comportarse. Tienes razón, Morrison, dijo. La guerra es caos. La guerra es destrucción. La guerra es el fracaso de la civilización. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala a las docenas de rostros alienígenas. Pero a veces la tienes razón, dijo Morrison. La guerra es caos. La guerra es destrucción. La guerra es el fracaso de la civilización. Hizo una pausa y miró a su alrededor, a las docenas de rostros alienígenas. Pero a veces la guerra también es necesaria. Un murmullo recorrió la asamblea. Varias especies se movieron incómodas en sus asientos. Los sapirianos solo entienden un idioma, continuó Morrison. Solo respetan un argumento. Hasta que alguien hable ese idioma, seguirán conquistando mundos, seguirán matando a personas inocentes, seguirán destruyendo todo lo que habéis construido. ¿Estás sugiriendo que luchemos contra ellos?, preguntó el consejero Zephron con tono de sorpresa. La humanidad juró un juramento de paz cuando os unisteis a este consejo. Prometisteis no volver a seguir el camino de la guerra. El consejero Zephron parecía conmocionado. La humanidad juró paz cuando se unió a este consejo. Prometieron no volver a pisar el camino de la guerra. Morrison se quedó en silencio durante un largo momento. Detrás de él, la respiración de Carter había cambiado ligeramente. Ella estaba pensando lo mismo que él. Quizás, y dijo Morrison con cautela, es hora de que recordemos lo que solíamos ser. Las palabras causaron un escalofrío en la asamblea. Varios delegados alienígenas se levantaron y comenzaron a hablar al mismo tiempo. Algunos exigían explicaciones, otros pedían que se censurara a Morrison. Unos pocos preguntaron en voz baja qué quería decir. Morrison levantó la mano para pedir silencio. Cuando la sala se calmó, volvió a hablar. Durante 3000 años, la humanidad ha elegido la paz. Elegimos construir en lugar de destruir. Elegimos crear en lugar de conquistar. Convertimos nuestras armas en herramientas y a nuestros soldados en granjeros. Lo hicimos porque queríamos ser mejores de lo que éramos. Caminó hacia el centro de la sala, donde una pantalla holográfica mostraba la galaxia. Puntos rojos marcaban las conquistas seirianas, que se extendían como una infección por el borde exterior. Pero nunca olvidamos lo que éramos, dijo Morrison. Simplemente decidimos no serlo más. La elección siempre fue nuestra. Carter dio un paso adelante y le entregó a Morrison un pequeño dispositivo. Lo activó y el holograma cambió. Ahora mostraba la Tierra, azul y verde, pacífica,
con vastas ciudades y jardines orbitales en las profundidades de la superficie terrestre, superficie de la Tierra. Morrison dijo, en bóvedas selladas durante 3 milenios guardamos los registros de lo que fuimos. Planes de batalla que conquistaron continentes, armas que podían destruir planetas, estrategias que doblegaron imperios. Los conservamos no porque quisiéramos volver a utilizarlos, sino porque nunca quisimos olvidar el precio de la paz. La sala estaba completamente en silencio. Incluso los Drahari parecían nerviosos. Los sapirianos piensan que la galaxia es débil, continuó Morrison. Creen que 3000 años de paz nos han debilitado. Creen que hemos olvidado cómo luchar. Se equivocan en lo de luchar. Desactivó el holograma y miró una vez más alrededor de la sala. Volveré a la Tierra para hacer una recomendación a mi gobierno. El Consejo Galáctico ha intentado la diplomacia, el tributo y la rendición. Ninguna de esas opciones detendrá a los sapirianos. Solo queda una opción. Morrison se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con Carter a su lado. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Reza para que decidamos no usarla, dijo, porque si lo hacemos, la galaxia recordará por qué los humanos pasaron 3000 años aprendiendo a ser pacíficos. Mientras salían de la sala de reuniones, Carter finalmente habló. ¿Crees que entienden lo que les acabas de decir? Morrison consideró la pregunta mientras caminaban hacia su nave. No, dijo finalmente. Pero lo harán. El almirante, Roy Jackson, se encontraba frente a la enorme puerta de la bóveda enterrada a 3 millas bajo la superficie de la Tierra. El metal era negro como el espacio y estaba cubierto de advertencias en una docena de lenguas muertas. Durante 3000 años, esa puerta había permanecido sellada. Hoy eso iba a cambiar. La doctora Nina Walsh tecleó la primera contraseña en la antigua consola. Le temblaba ligeramente la mano mientras los símbolos aparecían en la pantalla. Era una de los únicos 12 humanos vivos que conocían todos los códigos. La responsabilidad se había transmitido a través de familias secretas durante 30 siglos. ¿Estás segura de esto? Na preguntó. Una vez que abramos esta bóveda, no podremos fingir que nunca miramos dentro. Jackson asintió con gravedad. Los zafirianos se apoderaron de otros 3 mundos ayer. El Consejo Galáctico todavía está debatiendo si enviarles una carta enérgica. Ya no podemos seguir fingiendo. Na introdujo la segunda contraseña y luego la tercera. Los antiguos sistemas de seguridad cobraron vida con un zumbido, escaneando su ADN, leyendo sus ondas cerebrales y verificando sus patrones de voz. La bóveda había sido diseñada para mantener los oscuros secretos de la humanidad bajo llave para siempre. Solo una emergencia global podría justificar su apertura. Sin embargo, la enorme puerta comenzó a moverse, deslizándose hacia la pared con un sonido como un trueno. El aire fresco salió a borbotones, trayendo consigo el olor a metal viejo y recuerdos olvidados. En el interior, filas de dispositivos de almacenamiento de datos se extendían en la oscuridad, conteniendo la historia militar completa del pasado violento de la humanidad. Jackson entró y activó el primer terminal. Los archivos comenzaron a aparecer en la pantalla más rápido de lo que podía leerlos. Planes de batalla de las guerras por los recursos, diseños de armas de los conflictos coloniales, análisis estratégicos de la gran consolidación. 300.000 años de guerras humanas conservados con todo detalle. Dios mío, susurró Na, leyendo por encima de su hombro. ¿Cómo aprendimos a ser pacíficos? Nos cansamos de ser tan buenos en la guerra. Años aprendiendo a matar con eficacia. Utilizaban el sigilo, el engaño y tácticas que sus enemigos no podían comprender. El Defiance apareció sobre la flota lanzando minas que explotaban como fuegos artificiales. Se materializó junto a un destructor, disparó a quemarropa y saltó antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Cada ataque estaba perfectamente sincronizado, perfectamente colocado, y era absolutamente despiadado. ¡Capitán!,
informó el oficial de armas de Emma. La nave enemiga 4 está intentando rendirse. No aceptamos rendiciones durante el combate, respondió Emma con calma. Podemos discutir los términos cuando todos estén incapacitados. A los 10 minutos, 8 naves serianas eran restos a la deriva. Las 4 restantes intentaron formar una formación defensiva, pero el Defiance las atravesó como un cuchillo atraviesa el papel. La tripulación de Emma trabajó con precisión mecánica, apuntando primero a los motores, luego a las armas y luego al sistema de soporte vital. Querían al enemigo vivo, pero indefenso. A los 17 minutos, solo la nave insignia de Krex seguía operativa. El Defiance se desocultó directamente frente a ella. Las armas apuntaron al puente. El líder guerrero Krexal dijo Emma por el comunicador. Querías hablar de nuestra partida. Creo que dijiste algo sobre restos y trofeos. Krexal miró la nave humana con incredulidad. Toda su flota había sido destruida por una sola nave que no debería haber podido luchar. Entregad vuestra nave, continuó Emma, y proporcionaremos ayuda médica a vuestros heridos. Si os negáis, probaremos nuestras nuevas tácticas de abordaje en vuestro casco. La nave insignia ceteriana se rindió sin disparar un solo tiro. La noticia de la victoria se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas. Lo imposible había sucedido. Los humanos no solo habían ganado su primera batalla, sino que habían aniquilado a una fuerza enemiga superior sin sufrir daños significativos. Los miembros del Consejo Galáctico reaccionaron con alivio y creciente preocupación. En la superficie del planeta, el coronel Ben Rodríguez dirigía la operación de rescate de los colonos altarianos. Sus marines se movían por las instalaciones terrestres zafiranas como fantasmas, utilizando técnicas que el enemigo nunca había visto antes. Atacaban desde las sombras, desaparecían por los conductos de ventilación y aparecían donde menos se les esperaba. «Señor, los zafiranos solicitan una tregua», informó el sargento Williams. «Dígales que entreguen sus armas y se reúnan en el patio principal», respondió Rodríguez. «Cualquier resistencia será respondida con la máxima fuerza». La campaña terrestre duró horas. Cuando terminó, 200 soldados zafiranos habían sido capturados sin una sola baja humana. El enemigo simplemente no pudo adaptarse a las tácticas humanas con la suficiente rapidez como para organizar una resistencia eficaz. El doctor Sam Pierce, incorporado como corresponsal de guerra, documentó algo que le inquietó sobre los soldados humanos en combate. No luchaban con la furia desesperada de otras especies que había observado. No cargaban con noble determinación o rabia defensiva. Luchaban con una precisión tranquila y metódica y con algo que le heló hasta los huesos. Sonreían. En el fragor de la batalla, enfrentándose a la muerte y causándola, los humanos sonreían, no con crueldad o locura, sino con auténtico disfrute. Se estaban divirtiendo. «Sargento Martínez», preguntó Sam durante un descanso en la lucha. «¿Por qué sonríes?» El marín parecía confundido por la pregunta. «Señor, somos buenos en esto, muy buenos. ¿Por qué no iba a sonreír?» La respuesta zafiriana a la derrota fue rápida y brutal. La líder suprema de la guerra, Vexatara, reunió una enorme flota para aplastar a los humanos advenedizos. Quería dar un escarmiento que aterrorizara a la galaxia y la sometiera. Su objetivo era Nueva Ginebra, un pacífico mundo colonial humano con defensas mínimas. El ataque comenzó al amanecer con un bombardeo orbital diseñado para quebrantar el espíritu de los colonos. Vexatara esperaba una rápida rendición seguida de ejecuciones públicas. Al atardecer, su buque insignia era un amasijo de escombros y el 90% de su flota había sido destruida. La teniente Grace Murphy pilotaba uno de los nuevos cazas de clase Reaper de la humanidad durante la batalla. 6 meses antes, era una piloto civil que transportaba mercancías entre minas de asteroides. Ahora bailaba entre las formaciones enemigas como la muerte encarnada.
Las armas de su casa encontraban sus objetivos con una precisión sobrenatural. Control de Nueva Ginebra. Aquí Reaper 7. Grace informó con voz firme y alegre. Buque insignia. Enemigo neutralizado. Los hostiles restantes se están dispersando hacia el punto de salto. Solicito permiso para perseguirlos. Creo que puedo alcanzarlos antes de que escapen del sistema. Permiso concedido. Reaper 7. Intenta dejar vivos a algunos para que puedan llevar el mensaje a sus comandantes. Entendido, Control. Intentaré contener. Mi entusiasmo aceleró hacia las naves enemigas en fuga y cualquiera que escuchara su tranquila charla habría oído algo que le perseguiría en sus sueños. Estaba tarareando una alegre melodía, como alguien que disfruta de un agradable paseo en coche. La líder suprema de la guerra, Vexatara, observaba desde su cápsula de escape cómo los cazas humanos destruían sistemáticamente lo que quedaba de su flota. Cada derribo era preciso, profesional y, al parecer, divertido para los pilotos. Había comandado las fuerzas seerianas durante 40 años y conquistado docenas de mundos. Nunca había visto algo así. Los humanos no luchaban por sobrevivir ni por defender su territorio. Estaban cazando y eran muy buenos en ello. Cuando las naves de rescate llegaron para recoger a los supervivientes zafiranos, el almirante Jackson los recibió. Informes de batalla en el mando de la Tierra. Las pérdidas humanas han sido mínimas. Las pérdidas enemigas han sido catastróficas. El combate ha durado 6 horas desde el principio hasta el final. Señor, informó su ayudante. Las cadenas de noticias galácticas lo están calificando de milagro. Quieren saber cómo hemos conseguido ser tan eficaces tan rápidamente. Jackson revisó el análisis táctico una vez más, y luego miró al joven. No nos hemos vuelto eficaces, dijo en voz baja. Simplemente hemos dejado de contenernos. La galaxia empezaba a comprender que habían despertado algo antiguo y terrible. Los humanos no estaban aprendiendo a luchar, estaban recordando, y su memoria era muy larga. 6 meses después del inicio de la guerra, la galaxia observaba con creciente horror cómo las fuerzas humanas arrasaban el espacio zafirano como una plaga. Lo que había comenzado como acciones defensivas se había convertido en algo completamente diferente. Los humanos ya no se limitaban a defenderse, estaban cazando. El capitán Tony Clark comandaba la nave de reconocimiento profundo, Shadow Walker, que operaba muy atrás de las líneas enemigas, en el corazón del territorio seeriano. Sus informes de misión parecían más diarios de caza que informes de inteligencia militar llenos de observaciones detalladas sobre los patrones de patrulla del enemigo, las rutas de suministro y los puntos débiles. Día 47, en espacio enemigo. Tony registró en su diario. Localizado otro depósito de suministros en la luna de Serion 4. Diseño estándar saperiano, guardia mínima, perfecto para nuestros propósitos. La tripulación está impaciente. Llevamos 2 semanas observando los objetivos sin entrar en combate. Creo que Peterson está empezando a tomárselo como algo personal. El Shadow Walker llevaba más de 1 mes acechando a las fuerzas zafiranas, apareciendo solo el tiempo suficiente para recabar información antes de desaparecer en el vacío. El enemigo sabía que había algo ahí fuera, pero no podían encontrarlo, no podían rastrearlo, no podían predecir dónde aparecería a continuación. «Señor», informó la teniente Kim Foster, oficial táctico de la nave, «hemos identificado 17 objetivos de alto valor en el sector. ¿Cuándo empezamos la caza?» Tony sonrió ante el entusiasmo de su voz. Hace 6 meses Kim enseñaba a niños en una pacífica colonia agrícola. Hemos identificado 17 objetivos de alto valor solo en este sector. ¿Cuándo empezamos la caza? Tony sonrió ante el entusiasmo de su voz. 6 meses antes, Kim había estado enseñando a niños en una pacífica colonia agrícola. Ahora hablaba de la guerra como si fuera su pasatiempo favorito. «Paciencia, Tony», respondió. «Los buenos cazadores esperan el momento perfecto. Los queremos a todos en un mismo lugar antes de empezar. Mientras tanto,
En el mundo fortaleza cefiriano de Kronos Prime, el comandante Jake Sullivan se preparaba para el asalto más ambicioso de la historia militar de la humanidad. El planeta nunca había caído ante un ataque enemigo. Sus defensas habían repelido 12 invasiones diferentes durante el último siglo, convirtiendo cada vez a los aspirantes a conquistadores en ejemplos de lo que no se debe hacer. El enfoque de Sullivan era típicamente humano en su audacia. En lugar de atacar los puntos más fuertes, planeaba ignorarlos por completo. Mientras el enemigo se centraba en sus impresionantes murallas y sus enormes cañones, sus fuerzas atacarían por debajo, donde eran más débiles. «Recuerden», dijo Sullivan a sus equipos de asalto, «no estamos aquí para demostrar lo valientes que somos. Estamos aquí para ganar. La valentía es para las especies que no son lo suficientemente inteligentes como para engañar». El asalto comenzó a medianoche con 1000 soldados humanos que se lanzaron desde la órbita en cápsulas sigilosas. Pero éstas no se dirigían a las murallas de la fortaleza. Aterrizaron en el desierto, a 80 kilómetros de distancia, donde antiguos túneles mineros conectaban con el sistema de agua subterráneo del planeta. Mientras los sensores aéreanos vigilaban el cielo en busca de flotas enemigas, los ingenieros humanos ya se encontraban bajo sus pies, avanzando por pasadizos olvidados con la paciencia de cazadores profesionales. Llevaban explosivos suficientes para destrozar una luna, pero sus verdaderas armas eran el tiempo y el silencio. Fase 1 completada, informó Sullivan 12 horas más tarde. Todos los equipos en posición. La fortaleza está rodeada, pero ellos lo saben todavía. La doctora Amy Foster publicó su estudio psicológico sobre los guerreros humanos mientras el asedio de Kronos Prime aún estaba en curso. Su investigación se había llevado a cabo durante meses de observación de soldados humanos en combate, y sus conclusiones sacudieron a la comunidad científica hasta sus cimientos. «Los humanos poseen la capacidad de la violencia», escribió. «Están evolutivamente optimizados para ella. Todos los aspectos de su fisiología, psicología y estructura social existen para hacerlos depredadores más eficaces». El estudio reveló detalles inquietantes que otras especies nunca habían notado. La caza persistente de los humanos les permitía rastrear a sus presas a través de sistemas estelares enteros, sin rendirse nunca, sin detenerse nunca, siempre siguiéndolas. La coordinación de su manada les permitía acciones en flota de una complejidad sin precedentes, con cientos de naves moviéndose como un solo organismo. Su reconocimiento de patrones les ayudaba a predecir los movimientos del enemigo con una precisión asombrosa. Lo más inquietante de todo era su capacidad de distanciamiento emocional durante el combate. Mientras otras especies luchaban con pasión o desesperación, los humanos podían desconectar por completo sus emociones y convertirse en máquinas frías y calculadoras centradas únicamente en la victoria. «No luchan con ira», señaló la doctora Foster. «Luchan felices». Esto sugiere que la violencia no es una aberración para los humanos, sino un estado natural al que disfrutan volver activamente. El asedio de Kronos Prime terminó 72 horas después de comenzar. La fortaleza, que había resistido siglos de asaltos convencionales, cayó ante las tácticas humanas que los defensores simplemente no podían comprender. Las fuerzas de Sullivan emergieron de túneles subterráneos a lo largo del complejo, apareciendo en lugares que deberían haber sido imposibles de alcanzar. La guarnición sapiriana se rindió no porque fueran derrotados, sino porque estaban aterrorizados. Los humanos se habían infiltrado en todos los niveles de su fortaleza supuestamente inexpugnable, sin activar una sola alarma. Podrían haber matado a todos mientras dormían, pero en lugar de eso, decidieron demostrar su dominio absoluto, tomando prisioneros. Durante la celebración de la victoria, los corresponsales de guerra alienígenas notaron algo que los perseguiría en sus informes. Durante años, los humanos no reían de alivio o gratitud, sino con auténtica diversión. Encontraban toda la operación entretenida,
como si hubiera sido un juego elaborado en lugar de una lucha a vida o muerte. El sargento Collins, en una Porter, preguntó a un marine humano, ¿cómo te sientes al haber conquistado una fortaleza inexpugnable? El marine sonrió. Sinceramente, un poco decepcionado por no haber sido más difícil. Esperábamos un mayor desafío. La líder suprema de la guerra, Bexatara, desesperada por comprender a su enemigo, ordenó la captura de un prisionero, humano. La operación requirió 3 intentos y le costó un batallón entero, pero finalmente lograron capturar al sargento Dan Murphy, del 7º Regimiento de Marines Terranos. Durante el interrogatorio, Murphy explicó la filosofía de la humanidad con una frialdad escalofriante. Estaba sentado en su celda como si estuviera tomando un café con unos amigos, completamente relajado a pesar de ser un prisionero de guerra. ¿Quieres entendernos?, preguntó Murphy. Claro, puedo explicártelo. Vosotros lucháis en guerras para ganar territorio, recursos o venganza. Es un negocio. Nosotros luchamos en guerras para ver quién es mejor en la guerra. El territorio es solo la forma en que llevamos la cuenta. Bexataris lo miró con incredulidad. ¿Disfrutas con esto? ¿Realmente disfrutas matando? Matar es solo una herramienta, respondió Murphy. Lo que disfrutamos es ganar, ser los mejores, demostrar que somos mejores cazadores que nuestras presas. Vuestra gente son buenos luchadores, pero no sois depredadores. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia? La sonrisa de Murphy era genuinamente amistosa, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Los depredadores nunca dejan de cazar. Vosotros lucháis hasta conseguir lo que queréis y luego os vais a casa. Nosotros luchamos hasta que no queda nada por lo que luchar. No es personal, es simplemente lo que somos. Mientras Bexataris procesaba esta información, llegaron informes de todo su imperio. Las fuerzas de ataque humanas estaban apareciendo por todas partes, a la vez queda nada por lo que luchar. No es nada personal, es simplemente lo que somos. Mientras Bextara procesaba esta información, llegaron informes de todo su imperio. Las fuerzas de ataque humanas estaban apareciendo por todas partes al mismo tiempo, atacando objetivos que deberían haber sido imposibles de alcanzar. Utilizaban redes de inteligencia que parecían abarcar toda la galaxia, coordinando ataques con una precisión que desafiaba toda explicación. Los humanos no estaban simplemente librando una guerra, estaban orquestando una. Cada batalla formaba parte de un patrón más amplio. Cada victoria contribuía a un objetivo final que solo ellos podían ver. Luchaban como si hubieran estado planeando esta campaña durante siglos, no meses. ¿Cómo exigía Bexatara? ¿Cómo estáis en todas partes? ¿A la vez? Murphy se encogió de hombros. Somos muy buenos compartiendo información y hemos tenido 3000 años para pensar en ello. ¿De verdad esperabas que desperdiciáramos todo ese tiempo cultivando flores? La verdad se estaba haciendo evidente para cualquiera que quisiera verla. Los humanos nunca habían dejado de ser guerreros, solo habían fingido ser jardineros mientras perfeccionaban el arte de la guerra en sus mentes. Cada año de paz lo habían dedicado a pensar, planear y prepararse para el día en que pudieran necesitar volver a luchar. Y ahora ese día había llegado. Los gigantes dormidos de la galaxia se habían despertado y tenían hambre de caza. Los afiranos estaban descubriendo lo que las presas de la antigua Tierra habían aprendido hace millones de años. Cuando los humanos comenzaron a cazarlos, nunca dejaron de hacerlo. La guerra ya no era por territorio o recursos. Gigantes dormidos de la galaxia se despertaron y tenían hambre de caza. Los zafiranos estaban descubriendo lo que las presas de la antigua Tierra habían aprendido hace millones de años. Cuando los humanos empezaban a cazarte, nunca paraban. La guerra ya no era por el territorio o los recursos. Se había convertido en una demostración de lo que pasaba cuando despertabas a una especie que había pasado 200.000 años convirtiéndose en los depredadores perfectos y los humanos apenas estaban empezando. La general Kate Williams estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando el planeta azul verdoso de C-Prime girando lentamente debajo.
El mundo natal de los zafiranos era hermoso, con vastas ciudades de cristal y metal que brillaban a la luz de sus hijos gemelos. También estaba completamente rodeado por naves de guerra humanas. El asedio había durado 3 semanas, pero Kate no había disparado ni un solo tiro al planeta. No necesidad. El mensaje era lo suficientemente claro. Los zefirianos estaban atrapados, superados y rodeados por depredadores que tenían todo el tiempo del mundo. General, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo otra oferta de rendición desde la superficie. Están dispuestos a ceder la mitad de su territorio si nos retiramos. Kate sonrió sin apartar la mirada del planeta. Envíe la misma respuesta que hemos estado enviando. Podemos esperar. La guerra psicológica que siguió fue magistral en su simplicidad. Las naves humanas patrullaban el sistema en perfecta formación. Nunca agresivas, nunca amenazantes, solo presentes. Transmitían música pacífica en todas las frecuencias. Enviaban paquetes de ayuda para la población civil. Actuaban como invitados, educados que simplemente habían decidido quedarse para siempre. El efecto sobre la moral zapiriana fue devastador. Sus líderes militares sabían que se enfrentaban a un enemigo que podía destruir su planeta cuando quisiera, pero los humanos solo esperaban, pacientes como la muerte misma, sonriendo con sus aterradoras sonrisas. La líder suprema de la guerra, Bexatara, hizo un último y desesperado intento por romper el asedio. Reunió todas las naves de guerras aerianas que quedaban en el imperio, casi 200 naves que representaban la última esperanza de su especie. Si lograba atravesar el bloqueo humano, aunque fuera por un momento, podría inspirar a otros mundos a resistir. La batalla duró 23 minutos. El capitán Chris Walker comandaba la nave insignia humana, Inevitable. Durante el combate, había estado esperando este asalto final durante semanas, y su flota estaba perfectamente posicionada para enfrentarlo. Las naves zapirianas se abalanzaron sobre ellos con un valor desesperado, luchando como animales acorralados. Abalanzaron sobre ellos con un valor desesperado, luchando como animales acorralados. No importaba. Importaba. Los humanos desmantelaron la flota enemiga con precisión quirúrgica, inutilizando las naves en lugar de destruirlas. Querían supervivientes, no mártires. Cuando cesaron los disparos, solo quedaba una nave zafirana, en condiciones de navegar. La nave de mando de Bextara quedó a la deriva y sin energía, como un mensaje deliberado. El líder supremo de la guerra, Baxter der Kris, dijo por el canal de comunicaciones: «Aquí el capitán Walker de la Nentate Flota Humana. Estamos transmitiendo